Hola, espero que estén muy bien. En este video les voy a hablar sobre el proceso de importación en Costa Rica, pero desde el punto de vista de muchas dudas que me han dejado en los comentarios en videos anteriores acerca de cómo se puede ver este proceso un poquito más sencillo, pero conocer a grandes rasgos cada uno de los procesos, de los pasos que son necesarios para realizarlo. Principalmente si yo soy un importador nuevo, ¿verdad? Entonces, antes de importar, demasiado importante que usted sepa que tiene que tener ese conocimiento de qué producto va a traer a Costa Rica y de qué país, ¿verdad? Y si es viable, hacer un pequeño estudio, si es viable poderlo traer a nuestro país. Entonces, antes de importar van a haber 3 momentos. El primero es revisar o verificar que el registro de importación esté activo. El segundo paso es contratar un agente de aduanas porque es requisito para el proceso de importación. Y el tercer paso es obtener los permisos necesarios o las notas técnicas en diferentes instituciones. Primer paso, entonces verificar el registro de importador con su cédula física o con una cédula jurídica en el sistema TICA del Ministerio de Hacienda, esto en Internet. El segundo paso es contratar un agente de aduanas, que para la mayoría de los casos, cuando se va a importar, es un requisito en Costa Rica que tengamos un agente de aduanas que esté autorizado por el Servicio Nacional de Aduanas para realizar la importación. El agente es como el abogado en cuestiones legales en Costa Rica, ¿verdad? ¿Qué hace el agente de aduanas? Nos representa ante la autoridad aduanera para poder realizar los trámites de importación y es quien realiza la declaración aduanera donde, como la palabra lo dice, se declara la mercancía que se va a importar. Se dice qué es lo que se va a importar. Entonces, esto es fundamental. Sí necesitamos un agente de aduanas para poder realizar una importación. El tercer paso es obtener los permisos. Los permisos o notas técnicas dependen del tipo de mercancía que nosotros estemos trayendo a Costa Rica y así va a ser la institución a la que debemos de solicitar ese permiso. En Costa Rica existe la ventanilla única de comercio exterior, el BUCE, que ahí también podemos encontrar todas estas instituciones de acuerdo al número del permiso. Aquí podemos ver algunos ejemplos. Si queremos traer productos agrícolas o pecuarios, tenemos que solicitar estos permisos de importación al Ministerio de Agricultura y Ganadería, ya sea al Servicio Fitosanitario del Estado o al Servicio Nacional de Salud Animal, dependiendo si vamos a traer especies de flora o especies de fauna. Otra institución es, por ejemplo, el Ministerio de Seguridad Pública, si nosotros queremos hacer algún tipo de importación de productos, por ejemplo, armas y explosivos. De otro es, por ejemplo, el Servicio Nacional de Salud Animal, también SENASA, cuando necesitamos importar productos relacionados con la pesca. También los productos de interés sanitario, tenemos el Ministerio de Salud. Si queremos traer de la lista de estos productos que podemos ver en pantalla, alimentos, cosméticos, plaguicidas, productos naturales, productos para la higiene, ellos nos van a solicitar una serie de requisitos para poder hacer la importación de estos productos. Así que es importante que usted sepa las características de ese producto o esa mercancía que va a traer a Costa Rica. También si son especies de flora o fauna, necesitamos un permiso especial del Ministerio de Ambiente y Energía, el MINAE, también de semillas a la Oficina Nacional de Semillas, la OFINACE. Por otro lado, también si requerimos sustancias que afecten la capa de ozono, por ejemplo, a la Oficina Técnica del Ozono. Todas estas instituciones las podemos encontrar en una sola plataforma. Y sustancias químicas tóxicas y sus precursores a la Autoridad Nacional para la Prohibición de Armas Químicas. No es necesario que nos presentemos físicamente a estas instituciones, sino que ellos tienen formularios electrónicos con todos los requisitos que son necesarios para poder hacer el trámite. Todo esto se empieza a conseguir esta información antes de que usted haga su importación. Esto es muy importante que lo tomen en cuenta. Todo esto representa el antes.
Ahora vamos con importando las mercancías, o sea, el durante. El primer paso del durante, preparar la documentación necesaria. Ahorita vamos a ir detallando esos documentos que necesitamos. El segundo paso, transporte de las mercancías al país. Y el tercer, todo tiene que ver con el flete, ¿verdad? Cuál va a ser el transporte y todo lo demás. Y el tercer paso es nacionalizar y retirar las mercancías, que aquí está relacionado con el pago de impuestos. Vamos entonces para el primer paso del durante, es preparar la documentación necesaria. Vamos a tener documentos obligatorios y algunos otros no obligatorios. Entre ellos tenemos el DUA de importación, que el DUA es la Declaración Única Aduanera, que es este documento electrónico donde vemos descritas las mercancías, cuánto valen, su clasificación arancelaria, entre otras. Son un montón de casillitas que tenemos que ir llenando, que en realidad lo hace la agencia de aduanas a la que contratamos, ¿verdad? Por eso lo anoté ahí, que es elaborada por un agente de aduanas. El segundo paso es la factura comercial original, o sea, esa factura que me da el vendedor en el país de procedencia, donde me indica su dirección, su información general y me dice la descripción de la mercancía. También necesito el documento original de transporte a nombre del titular o con endoso o cesión a nombre de un nuevo titular. El documento de transporte puede ser el BL, también la carta aporte para transporte terrestre o para transporte aéreo, la guía aérea. Esos son los 3 documentos dependiendo del medio de transporte que se utilice. Los permisos o autorizaciones de desalmacenaje cuando eso proceda. Luego tenemos también la declaración de valor aduanero, y esta declaración, como la misma palabra lo dice, es un documento que nos dice donde yo declaro, ¿verdad? Donde el importador declara que eso es lo que vale esta mercancía, y también se le incluye al valor aduanero el flete y el seguro principalmente, para poder hacer el cálculo de los impuestos al final, ¿verdad? O más adelante en el proceso. Entonces, en esta etapa solamente preparo o tengo a mano, a disposición de la agencia de aduanas, estos documentos que son obligatorios. Ahora, dentro de los documentos que son opcionales, podemos necesitar algunos documentos principalmente para que nos apliquen preferencias arancelarias en el marco de un tratado de libre comercio o del sistema generalizado de preferencias. Algunos de estos documentos que lo que normalmente nos permiten es hacer bajar la cantidad de impuestos a la que hay que pagar o los permisos que son necesarios son los siguientes. Primero vamos a necesitar una lista de empaque, puede ser necesario. Luego los catálogos con códigos, principalmente cuando hay mucha especificación en las mercancías que traemos, las aclaraciones de factura o las traducciones. Normalmente Costa Rica solamente acepta lo que son facturas en español, entonces hay que realizar traducciones. Y también los certificados de origen, que esos aplican dependiendo, como les decía, de alguna preferencia arancelaria, o sea, que me hagan un rebajo de impuestos por un tratado de libre comercio que tenga con ese país. Transporte de mercancías, que estábamos viendo en las 3 etapas del durante, el transporte de mercancías. Bueno, acá es importantísimo con una agencia de logística o con conocimientos propios podamos hacer la contratación de los servicios de transporte de estas empresas que están autorizadas por el Servicio Nacional de Aduanas para realizar el transporte internacional hasta Costa Rica por cualquiera de los puertos que tenemos, Puerto Caldera, Puerto Moín, o también por las entradas terrestres, Paso Canoas y Peñas Blancas, o las entradas aéreas, el aeropuerto Juan Santamaría. Entonces estas son las aduanas que tiene Costa Rica: la aduana de Limón, Caldera, la aduana Paso Canoas, Peñas Blancas, Santa María, la aduana central y la aduana La Anexión. El paso 3 es nacionalizar y retirar las mercancías. Nacionalizar las mercancías en realidad podemos llamarle al pago de impuestos, ¿verdad? Para ya retirar nuestras mercancías. Entonces, ¿qué impuestos debemos de pagar? Ya en otros videos los especifico, cómo se calculan, etcétera. Pero para que usted tenga una idea general, necesitamos pagar a veces un impuesto selectivo del consumo, un porcentaje del DAI, un porcentaje del valor agregado,
o el IVA y algunos otros dependiendo del tipo de mercancía. Todos estos porcentajes los podemos encontrar en el sistema TICA del Ministerio de Hacienda. En la página del Ministerio de Hacienda nos dice, de acuerdo a la clasificación arancelaria de la mercancía, cuáles son y qué porcentaje de impuestos habría que calcular. Entonces, una vez que se hace el pago de los impuestos, el Servicio Nacional de Aduanas emite un comprobante de pago que se llama un talón normalmente, así es como se le llama, que es requisito para poder retirar las mercancías. ¿Cuánto debo de pagar de impuestos? Es una pregunta que me hacen muchísimo. Esto es, como les estaba comentando, de acuerdo al valor en aduanas que se declaró. Y esto de acuerdo a la clasificación arancelaria de la mercancía. Entonces esto es un paso fundamental e importantísimo, que usted sepa que se paga de acuerdo al tipo de mercancía y a su clasificación arancelaria. Este valor en aduanas a veces no coincide con el valor comercial de la mercancía, no es en lo que yo lo compré al vendedor en el país de origen o en el país de procedencia, sino que tengo que incluir algunos costos y valores adicionales que también yo los tengo que sumar a este pago de impuestos que debo de hacer. Por acá les dejo nuevamente el proceso de importación. Este diagrama fue tomado del Procomer, de un documento que se llama la Guía Comercial de Procomer, donde se detalla otra vez paso a paso cada uno de estos requisitos necesarios para poder realizar una importación. Espero que les haya quedado muchísimo más claro, que haya sido de mucha utilidad esta información y nos vemos en un próximo video.